Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy hablaré sobre el trabajo final de Ingeniería Geotécnica. Somos el grupo 5 y mi nombre es Kevin Alexis Seri Lumba Sainz, en los cuales hablaré sobre los capítulos siguientes, en lo cual es el capítulo 1, que es la interpretación de ensayos triaxiales de laboratorio, lo cual es para obtener los datos se hizo mediante el ensayo triaxial CU, para poder calcular las cohesiones y las fricciones, donde se puede observar la gráfica de formación versus esfuerzo y sus resultados obtenidos mediante la prueba 1, 2 y 3. También se realizó el gráfico de círculo de Moore donde se puede apreciar y el diagrama de trayectoria de fuerzas PQ. Ahora, en el capítulo 2 de cimentaciones superficiales se hizo mediante el número de exploraciones geotécnicas, donde se pudo concluir que nuestro proyecto es una vivienda multifamiliar. Entonces es mediante un área de terreno de 233.25 metros cuadrados y el número de niveles tiene 5 pisos y un semisótano. Se puede concluir también que es pórtico según el concreto, pero debido a que según tabla 1 de la norma E050 se concluye que nuestro edificio es de pórticos y de muro concreto, debido a que el número de pisos es 5, está entre el 4 y 8 y es entonces tipo 3. Así que también se puede dar que el número de puntos de exploración es de uno por cada 900 metros de área techada del primer piso, donde se pudo hacer los cálculos respectivos y se pudo hallar el número de exploraciones que es 0.25 exploraciones, pero por norma se considera mínimo de 3 exploraciones directas. Ahora, las exploraciones de campo, tipo de exploraciones, se puede hacer la perforación con SPT, que es ensayo de penetración estándar. Debido a que el suelo es arenoso y no se conoce la estabilidad de taludes, es más recomendable hacer el ensayo de perforación con SPT, o washboarding con ensayo SPT para esa edificación. Para la profundidad mini exploraciones se usa la siguiente fórmula, que es el H, que es igual al DF, o la profundidad de desplante más Z, donde se hizo la profundidad por cisterna que sale 6 metros y la profundidad de cada exploración es de 6 metros. La cantidad de tipo de muestras a extraer se tuvo que es mediante una muestra alterada de bolsa de plástico, debido a que es un suelo granular, y se pudo obtener mediante la siguiente tabla, donde la cantidad no debe ser inferior a 500 gramos y es más recomendable una muestra de 2 kilogramos. Y también se pudo usar que los tipos que son tenemos los ensayos generales, los ensayos químicos y los ensayos especiales. Y todo esto mediante la fuente y requerimientos técnicos mínimos de un estudio de mecánica de suelos, para obtener todo según norma. Para calcular las cargas transmitidas a las zapatas, se realizó el metrado de cargas por el método de áreas tributarias. En pantalla se muestra la tabla de cargas verticales por zapatas que se va a utilizar más adelante. También se muestran las áreas tributarias en plano y la ubicación de las zapatas en el terreno. Así como se requiere el cálculo de las cargas verticales, es necesario conocer los parámetros de resistencia y el perfil estratigráfico del terreno a través del procesamiento de datos de SPT obtenidos en campo. Antes es necesario definir que se dividió los estratos del suelo en función del número de golpes obtenidos por el ensayo SPT. Para suelos con valor N entre 10 y 30 mantienen características en común, como por ejemplo una compacidad medianamente compacta, según afirma Skepton en su tabla de compacidad en función del SPT. Por lo tanto, se les agrupó en un solo estrato. De igual forma, se evaluó para los estratos restantes ya mostrados en la primera tabla. Para determinar los pesos específicos de los estratos del suelo, nos basamos en los estudios de suelos realizados por el ingeniero Marcos Málaga. Todos los estratos están compuestos predominantemente por arena, pero no pueden tener el mismo peso específico por su diferencia en el número de golpes y profundidad. Ante ello se utilizó el criterio de que a mayor número de golpes y profundidad, mayor densidad, por lo tanto le corresponde valores más altos de peso específico. En pantalla ya se observa todos los pesos específicos para cada uno de los estratos. Tras la obtención del número de golpes corregidos, se calculó el ángulo de fricción para suelos granulares por diferentes métodos, eligiendo el menor valor para ser conservadores. En la tabla se muestran los resultados de ángulo de fricción para cada estrato que será utilizado más adelante. Bien, ahora para el diseño de las zapatas se debe considerar que se trata de una vivienda multifamiliar con inclusión de semisótano. Por lo tanto, tiene una profundidad de cimentación de 1.5 metros. Otra de las características es que el nivel freático del terreno está a 4 metros de la superficie. El factor de seguridad a considerar es 3, tal como lo indica la norma E050 para cargas estáticas. El estrato de apoyo de cimentación y sobrecarga forman parte del estrato 1, ya definido en el perfil estratigráfico anteriormente, por lo que el ángulo de fricción es 34 grados, la cohesión es despreciable y el peso específico 25.11 kN por metro cuadrado. Además, se debe considerar que el estrato está compuesto de arena medianamente densa, lo que significa que
puede producirse una falla local en caso ocurra, por eso es necesario corregir el ángulo de fricción obteniendo 24.8 grados. Se ha determinado las cargas últimas y admisibles utilizando el método de Meyerhof y Basic. Tras varias iteraciones nos dimos cuenta que el método de Meyerhof arroja resultados más conservadores, por lo que optamos en usarlo. Para el cálculo se utilizaron los factores de corrección por carga, forma, profundidad e inclinación, obteniendo los siguientes resultados. Por ejemplo, para la zapata Z06, la carga admisible calculada es 26.7 toneladas por metro cuadrado, mayor que la carga transmitida por la estructura de 25.7 toneladas por metro cuadrado, por lo que se cumple con lo estipulado. Al analizar las demás zapatas ya mostrados en la tabla, todas cumplen con la carga admisible, que es mayor a la carga transmitida. Entonces las dimensiones de zapatas utilizadas finalmente serán las aceptadas para el diseño. En la otra tabla se muestran las dimensiones de las zapatas muy diferentes a las propuestas originales en el plano. Estas están reagrupadas en 4 grupos con diseños típicos, entre ellos el grupo de zapatas 2 que incluye 10 unidades de zapatas con el mismo diseño de 1.7 por 2.1 metros. A continuación se muestran las secciones transversales de cada una de las zapatas considerando las dimensiones óptimas ya estimadas. Respecto al peralte, según la norma E060 del concreto armado, no debe ser menor a 30 centímetros. En nuestro caso se dispuso utilizar un peralte de 50 centímetros para garantizar una buena resistencia al punzonamiento y ser compatible a los requerimientos de anclaje de las armaduras. Gracias. Yo procederé a hablar sobre los asentamientos en las zapatas. Debido a que el material predominante en los estratos de suelo son las arenas, se optó por determinar el asentamiento diferencial. ¿Y por qué? Es porque ello se da generalmente en los suelos granulares, como es el caso. Empleando la fórmula observada en pantalla y realizando los cálculos pertinentes, obtuvimos los resultados presentados en la tabla. Se sabe que la estructura cumple el criterio de distorsión angular para edificios en los que no se permite la presencia de grietas. Y, de acuerdo a la norma de 0.50, para ello la distorsión máxima angular es de 1 sobre 500. Por consiguiente, el asentamiento diferencial máximo será de 2.54 centímetros y, bueno, observamos que los asentamientos obtenidos cumplen con ello. Empezando el capítulo 3 con el análisis de la ecuación, este fue llevado a cabo a través del método C de Idris, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones observadas en pantalla, tales como la limitación, la aceleración máxima, obtenida para un periodo de retorno de 50 años, sistema de magnitud 8, un factor escala magnitud de 0.88 y un factor de seguridad mínimo de la ecuación según normativa. Realizando los cálculos respectivos para determinar la ecuación de suelo y empleando el criterio de división de estratos según número de golpe del ensayo SPT explicado previamente, se hallaron los resultados observados en pantalla, en donde se puede apreciar que los estratos más superficiales son los que presentan la ecuación, a diferencia de los estratos más profundos. No obstante, se tiene una excepción en la profundidad de 16 a 16 metros y medio aproximadamente, pues el suelo licúa, ya que se puede observar en la cantidad de finos un 22%. Y asimismo, en dicha profundidad, el tipo de suelo no es más que SM, arena limosa, y se encuentra bajo el nivel freático, cumpliendo así condiciones para que el suelo licúe según el artículo 38 de la norma E050. Ahora, ¿cómo definimos el tipo de pilote a emplear en el presente caso? Según el material empleado, optamos por el pilote de concreto armado. Según el tipo de transferencia de carga, optamos por un pilote mixto, es decir, por punta y por fricción lateral. Y según el nivel de desplazamiento, optamos por pilotes hincados prefabricados. Para el predimensionamiento del pilote, tomamos en cuenta para la longitud los resultados obtenidos en el cuadro de la ecuación, de análisis de la ecuación, puesto que observamos que se tenía un estrato licuable hasta 16 metros y medio de profundidad aproximadamente. Es por ello que, con el fin de cimentar en un suelo competente, optamos por tener una longitud mayor a esa profundidad. En este caso, unos 17 metros para la longitud del piloto. En cuanto al diámetro, optamos por 0.6 metros, pues la norma establece que los diámetros de los pilotes deberán de ser menores a 90 centímetros. Quiero mencionar que dimensionamos los pilotes tanto para el estribo derecho como para el estribo izquierdo del mismo modo, puesto que consideramos que si dicho pilote va a soportar una carga de 1200, también soportará la carga de 1000. Y buscamos también tener una geometría uniforme durante el diseño de los pilotes. En cuanto a las capacidades de carga de los pilotes, las consideraciones previas fueron las cargas a tener cada estribo 1000 y 1200 toneladas para el estribo derecho e izquierdo respectivamente, así también como los métodos empíricos emplear Meyerhof,
aguilloso y de purpurismo, y se realizaron los cálculos respectivos para hallar las capacidades de carga, obteniéndose así los resultados observados en pantalla en las tablas presentadas. Y bueno, se puede observar que la carga admisible más conservadora es la de Meyerhoff. Es por eso que decidimos elegir este método. Para determinar la cantidad de pilotes se divide la carga transmitida entre la carga admisible. En el caso del pilote que soporta 1000 toneladas sale 3.13 y para el que soporta 1200 toneladas sale 3.66. Así que redondeando a un número superior sería 4 para ambos casos. Luego, el espaciamiento de pilotes se determina con la norma E050, dando como resultado un espaciamiento de 2.4 metros. Se halla la eficiencia según Convert-Labarre, que después de reemplazar datos se da como resultado 84% de eficiencia. El asentamiento total es la suma del asentamiento elástico, el asentamiento por carga transmitida en la punta, el asentamiento por carga transmitida en el fuste, dando como resultado 2.17 centímetros por pilote. Capítulo 4. Diseño geométrico de muros de contención y estabilidad de taludes. Para el predimensionamiento se consideró el muro envoladizo del autor Braha M. Das, dando como resultado estas dimensiones. Una corona de 0.3 metros, que es el mínimo, el ancho de altura de la punta de 0.55, porque se usó el criterio de 0.1 por altura, y una base de 3.3, porque se utilizó el criterio de 0.6 por altura. Se utiliza el método de ranking para calcular los coeficientes de empuje y las presiones horizontales y verticales, así que se obtiene ese diagrama. Luego, el análisis de fuerza y momento teniendo en cuenta el punto de giro O, donde se analiza el peso propio, la fuerza activa y pasiva para obtener la sumatoria de momentos. Criterios de verificación de estabilidad. Primero se tiene que aclarar que los factores de seguridad FS que se utilizan se encuentran en la norma E050 en el caso de condición estática. La estabilidad por vuelco opera esa fórmula y sale como resultado 2.33, que es el mayor al FS2, así que cumple el criterio. Estabilidad por desplazamiento opera esta fórmula y sale como resultado 1.97, que es mayor al FS 1.5, así que cumple. En el caso de estabilidad por capacidad portante se tiene un FS de 3 y se calcula el Q máximo y el Q admisible. Y según los cálculos el Q admisible es mayor que el Q máximo, así que también cumple. Y por cálculo se determinó que el asentamiento del muro es 1.045 centímetros. Estabilidad de taludes. Para poder realizar esta parte del trabajo hicimos uso del programa Slide, el cual nos ayudó a poder determinar el factor de seguridad estático global de los taludes a través de dos métodos, Spencer y el método general de equilibrio límite. Los valores obtenidos son similares y están alrededor de 1.3 y se encuentran por debajo del factor de seguridad requerido, que es 1.5, por lo que podemos determinar que hay presencia de inestabilidad y que es necesario aplicar medidas como modificación de la geometría del talud o proponer elementos estructurales resistentes como muros de contención. Talud de corte temporal. La altura de corte determinada es de 4 metros y el terreno pertenece a un suelo limo arcilloso, por lo que tomando en cuenta los valores otorgados por esa tabla, podemos determinar que la relación para el talud de corte será de 1 en la horizontal por 1 por la vertical. Empleando esas proporciones, el factor de seguridad del talud pasaría a presentar una tendencia más estable. Conclusiones. De acuerdo a lo evaluado en el presente trabajo, podemos concluir que la edificación del proyecto es de tipo 3, pues el edificio presentado está compuesto principalmente por muros de concreto armado. Otra conclusión a la que llegamos es que debido a que el suelo es arenoso, es más recomendable hacer el ensayo de perforación con SPT. Además, es de mucha importancia realizar el análisis de potencial de licuación, porque de esta manera podemos determinar cuáles son los estratos licuables y cuáles no, y así poder tener un criterio a emplear en cuanto al predimensionamiento de los pilotes. Y para los diseños en las estructuras de contención es indispensable conocer las cargas que se van a tener, puesto que podrían llegar a perjudicar la estructura en sí. Asimismo, tener en cuenta el tipo de suelo, los pesos específicos y otras consideraciones. Recomendaciones. Se recomienda que en todo el proyecto a realizar debemos tener en cuenta la norma de 20 que involucra cargas y la E50 que involucra suelos y cimentaciones para poder realizar un correcto desarrollo. También es recomendable utilizar pilotes de concreto armado prefabricados debido a factores económicos, ya que es más accesible que pilotes fabricados con otros materiales y por la capacidad de carga que presentan. Para la construcción de un muro de contención se debe tener un especial cuidado en cuanto al estudio de la efectividad que dicha estructura desempeñará como estabilizante. Su aplicación debe cumplir con los factores de seguridad correspondientes.
Soluciones ingenieriles. Una de las soluciones planteadas es el uso de pantallas de drenaje. Su aplicación se hace con la finalidad de proteger los taludes de la erosión por aguas subterráneas que afloran en esta superficie de los taludes. Estas pantallas, además de soportar los empujes laterales gracias a su gran peso, logran retener el desprendimiento del material en los taludes, lo que permite el flujo de agua, y es así que se considera como una estructura de estabilización y drenaje para los deslizamientos superficiales.